Las personas de este pueblo indígena entre Costa Rica y Panamá se dejan guiar por el camino de la naturaleza. En algún punto de la historia estuvieron por desaparecer, fueron perseguidos por su lenguaje, por sus creencias religiosas, pero supieron defenderse y hoy son de las tribus más numerosas de Costa Rica y Panamá. En este video conviviremos con la etnia de los Bribri. Nos encontramos en Limón, al sur de Costa Rica, y hoy hemos venido a convivir con personas pertenecientes a la etnia Bribri, un grupo indígena conformado por unas 15,000 personas divididos entre Costa Rica y Panamá, aunque realmente tener un número muy específico es una misión complicada. Los Bribri hablan su propia lengua, tienen sus propias creencias religiosas y se les atribuye mucho su mentalidad para poder convivir con el medio ambiente. Es una cultura que respeta a la naturaleza, que creen volver a plantar una vez que se cosecha, en matar especies de manera responsable, y esto se ve reflejado en muchísimos aspectos de sus tradiciones. En este video planeo que nos aventuremos, que demos largas caminatas por los bosques lluviosos, platiquemos con los locales y aprendamos un poquito más sobre esta tan hermosa cultura. Pues vengan, normalmente diría vamos a darle, pero estamos en territorio Bribri, así que diré Mishka. Los Bribri son bien conocidos por sus muy amplias propiedades y por sus casas construidas con materiales directamente de la naturaleza. Es bien común que familias sean dueñas de grandes espacios de tierra en los que tienen cultivos de naranja, mamón, yuca, vegetales, etcétera, etcétera, y que la familia vecina más cercana viva tal vez a 300, 500 metros, hasta 1 kilómetro. Sus casas, como podemos ver, son hechas de madera, de paja, con suelos sumamente resistentes, y se enorgullecen mucho de este tipo de arquitectura, sobre todo porque está muy bien adaptado para sus condiciones climáticas. Por ejemplo, chequen esta casa que está aquí atrás. Esta es una casa hecha con cemento, metales, cristales, etc. Me cuentan que este es un ejemplo de una iniciativa que tuvo el gobierno hace muchos años, en el cual, para hacer una buena acción social, llegaron y dijeron, pues les vamos a dar unas casas, ¿no? Que estén bien, que no sean de madera, que estas sean como menos sencillas, etcétera, etcétera. La intención tal vez era buena, pero el resultado no lo fue, porque estar aquí adentro con las altísimas temperaturas, me dicen que aquí se promedian los 30 grados centígrados todo el año, pues es sumamente incómodo. Necesitarías ventiladores todo el día, incluso aire acondicionado, y como la mayoría de las viviendas aquí adentro del bosque obtienen su electricidad con paneles solares, pues por supuesto no es como que hay energía de sobra. Entonces muchas de estas de plano han quedado abandonadas o se usan de depósitos, o de plano las han demolido para volver a construir en su lugar casas altas hechas con madera, porque más allá de ser entre comillas sencillas y antiguas, son bien adaptadas para el tipo de condiciones geográficas. Es muy interesante ver la historia de los pueblos indígenas, porque hemos sobrevivido desde siempre con la naturaleza, y eso hace que la población indígena siga subsistiendo hasta hoy en día. Y algo muy importante, transmitir esto de generación en generación, porque lo necesitamos, no seguir contaminando más la naturaleza. Vean, acá abajo de la casa tienen toda la tecnología para los paneles solares. Acá mi buen compa el Fabricio. ¿Cómo estás, mi bro? Todo muy bien. Qué bueno, todo tuani. Todo tuanis, como el tico. A ver, cuéntame, ¿cómo funciona esto? Esto es como un sistema un poco complejo, ¿verdad? Los paneles solares están arriba, captan la energía solar, lo que hace es transmitirlo a lo que es la batería. La batería se encarga de almacenarlo, y esto es un conversor, lo que hace es convertirlo y darnos energía a todas las casas que tenemos. ¿Cuántas personas viven en esta propiedad en la que estamos? 12 personas, y hay como 8 casas diferentes, y todas las casas tienen luces. Oye, ¿internet tienen acá o no? Claro, internet tenemos una red grande que es Colby en este territorio. O sea, llega bien acá Llega todo. muy bien todo acá. Hay torres, hay señales de igual por cableado. Tenemos toda la tecnología también moderna. Chequen esta planta, se llama chonta, se suele utilizar para construir viviendas, los pisos de las casas sobre todo. Crecen muchísimo, a pesar de estar así de delgaditas. Vean qué alto llega, y llega
llegan a ser, me dice acá mi guía, que hasta el doble de alto que esto. Miren qué interesantísimo. Acabo de conocer aquí a Wala. ¿Cómo estás, Wala? Estoy muy bien, muchas gracias. Un placer conocerlos. No, el placer es, mira, que todo nuestro. Wala tiene una historia interesantísima, me está contando. Ella es de Francia, ¿cierto? Sí, yo soy de Francia, de una isla de las Antillas francesas. Ok. La isla es poco conocida, se llama Marie-Galante. Y ahora pues vive acá, convive y ella aprende bribri a cambio de enseñarle tantito francés a los niños locales. ¿Ya podrías hablar bribri, o sea, fluido una conversación? Yo diría no, pero algunas palabras. Beshkena y Mabekie. Me llamo Wala. Ah, ok, ajá. Mía, quiere decir gracias. ¿Y a ti que te enamoró de aquí de la cultura bribri, qué fue lo que te gustó? A mí me gusta la naturaleza. Me gusta todo que es ecológico, no mucho basura, poder reciclar. Y aquí no hay nada de desperdicio. En cuestión de agua, la cosa se pone un poquito retadora dependiendo de la temporada del año, porque me dicen que la mayoría de agua que utilizan es por captación pluvial, es decir, cachar a la lluvia directamente del cielo y racionarla para que pueda durar bien. A ver, por supuesto hay meses que llueve muchísimo y todos felices y todo de sobra, pero pues el planeta, sobre todo en años recientes, pues es muy impredecible, ¿no? No sabes bien cuándo te va a tocar una larga sequía y en dado caso, pues sí les toca treparse al caballo, ir al río más cercano y traerse sus buenísimas garrafas. Una cosa que tenemos como bribri es respetar la naturaleza. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Es un principio bribri. Tengo que mantener esto mismo a 4 generaciones mías. Entonces yo tengo que tener en cuenta de que yo tengo que dejar algo seguro para mis nietos. Por eso es que yo hoy tengo esta dicha, esta felicidad, compartir y vivir la vida a cachete, como decimos. Aquí con el Orinda estamos cocinando de una manera muy auténtica. ¿Qué vamos a preparar hoy, el Orinda? Estamos cocinando el pollo casero y lo vamos a cocinar en guacho. En guacho, que es una hierba. Guacho es pollo con el arroz junto. Oh, ya. Ay, ya se me aguaron los ojos de este fuego. Y miren, está interesantísimo cómo no estamos usando nada de gas. O sea, todo es así con madera. O sea, ¿sí cocinas a diario, el Orinda? Todos los tiempos. No, está pero fascinante. De los ingredientes que vamos a usar para cocinar, ¿todos han crecido aquí? Sí, como el culantro, como el chile. ¿Con mucho picante comen? Sí, le echamos, pero no mucho tampoco. ¿Y ese pollo que vamos a devorar fue también de aquí? De aquí de la casa. Qué sustentable manera de darle a la engordadera. El segmento de Luisillo el Gordillo más verde que hemos tenido en la existencia del canal. Como cocinan todo con leña, fíjense cómo los techos de las casas se van poniendo negros, se van humeando. Pero me dicen que esto es de hecho algo positivo que hace que el material dure más. Porque como así quemadito es menos atractivo para las plagas y tal, pueden durar así en este estado hasta tal vez unos 13 a 15 añitos hasta que tengan que ser renovados. Estoy fascinado con que incluso los platos son hechos directamente de la naturaleza usando este tipo de hoja que me comentan coloquialmente se le llama sic. La cortan, la doblan de cierta manera para que quede bien resistente. No, hombre, está buenísimo y así acabas de comer. La botas, nada de estar lavando ahí, ¿no? Para toda la familia. Bien resistente, bien chido. A probar el guacho. Aplausos a la chef, le quedó de 10. A la fecha en que documento se estima que existen unas 10,000 personas que hablan la lengua bribri, algo así como 2/3 partes de la población estimada total de la etnia. Esto se debe a que muchos niños que están naciendo ya no están aprendiendo por medio de sus padres la lengua. De igual manera están muy expuestos a la lengua que se habla en el resto del país y bueno, del continente en general, que es el español, pero sí que muchas familias cuidan esta tradición de seguirles enseñando a sus hijos, nietos y bisnietos a hablar el bribri porque es una parte fundamental de su identidad cultural. Mishka. Iñe conite. Driri. Iñe conite. Driri. Halishkuk. Echkuk. Mishka. Isbeshkena, Luisito, Bekin es apagone. Y es ser septo pago, sapto pago, sasmo pago, Bekin es apagone. Wistera beño saquimo, suburu bekime. Estamos aquí reunidos conversando sobre un poco la filosofía indígena y también decir que Dios te bendiga y Dios te guarde. Pere y llevo, ye pago, guayo, ye quisonia, are ye pago que pa. Dice ye llami pa, yo ni ye llami. Que me alegro que ustedes llegaron a visitarme y estos que están aquí son mi familia. Hasta hace apenas unos 20 o 30 años, la
lengua bribri no tenía manera de ser escrita. Fue hasta por ahí de los 90s que unos lingüistas extranjeros intervinieron y dijeron, hey, para que la lengua pueda más o menos sobrevivir, tenemos que aprender a escribirla. Y se hicieron varios modelos de cómo debería escribirse la lengua bribri, que por supuesto dinámica fácil no es. Lo hicieron con el alfabeto romano, con el abecedario, con las mismas letras que usamos para el español, por ejemplo, pero con diversos acentos y puntuaciones distintas que marcan entonaciones. Por ejemplo, estoy aprendiendo que en el bribri hay muchos sonidos nasales, ¿no? Nasales, como tienes que entonar de esta manera. Entonces, cuando es así, tienes que subrayar las palabras. Claro ejemplo de esto está, por ejemplo, en las palabras casa y olla. Casa se dice con una acentuación más o menos así. Olla se dice Seguramente no lo estoy diciendo bien, pero tienes que decirlo con la nariz y de igual manera al escribirlo tienes que subrayarlo. Esta palabra es un buen ejemplo. Vean, si leyéramos chulé, nada más así, chulé, significa un animalito del bosque. Pero si hacemos caso a donde está subrayado los sonidos nasales, chulé significa guayaba. Y la cosa se pone un tanto incluso irónica cuando aprendemos que muchos de los pobladores de tercera edad, ya mayores bribri, no saben leer bribri y no saben escribirlo apropiadamente. A pesar de que llevan hablando la lengua toda su vida, es su lengua madre, es la que usan principalmente para comunicarse con sus amigos, familiares, vecinos, no saben leerlo y se complican mucho con lo dificilísima que es la pronunciación y de cómo se intentó llevar al escrito. Aún así, excelente intención por parte de los lingüistas y solamente el futuro dictará si el bribri será una lengua que permanecerá. La palabra bribri, o sea, las letras no se dejó por escrito. Dios nos deja con una llave maya naturalmente, que viene de nacimiento con nosotros. Esos escritos lo inventaron. Imagínense que yo hablo bribri, pero si me mandan una hoja hablando bribri, no lo puedo leer. Hace muchísimos años, por hablar bribri nos castigaban. Por ejemplo, lo golpeaban con regla, pues una regla de 1 metro, digamos, que no hable ese idioma. ¿De verdad? Así. Sí, o y sea, le te ponía decían la solo mano, español. prohibido hablar. ¿Cómo crees? Lo dejaba encerrado en las aulas y muchos de nosotros pues nacemos y crecimos con esa trauma, podría pensarlo. Y la cosa se pone bien complicada cuando entramos en el tema de que para que un niño sea considerado un indígena auténticamente bribri, tiene que tener una madre bribri. El padre realmente no importa, una mujer local podría enamorarse de alguien de afuera y mientras ella sea de aquí y tenga un clan, entonces los hijos van a recibir un clan indígena bribri. Pero si por ejemplo el padre es un local que se enamora de una mujer de fuera, sus hijos ya no van a poder ser auténticos indígenas bribri y eso tal vez en algún futuro podría traerles un problema en cuestión de reclamar las tierras, en cuestión de tener los terrenos. ¿Qué tal? Complicadísimo y sumamente fascinante que todo se defina por medio de la madre. La cultura indígena bribri y formó los diferentes clanes, los unió por parejas. La mujer son las que heredan los clanes. Así sucesivamente. Vean, los clanes, los hijos, mis hijos es mi clan. Si yo tengo hija, eso es mi clan. Las señoras de mis hijos ya no. Eso es clan diferente. De todas maneras, aquí los bribris, el clan va por la madre. Uf, pues qué sabrosísimo día está haciendo respirando de lo más limpio, platicando con gente lindísima, aprendiendo mucho. Justo ahorita nos estamos relajando y traje un poquito de Gran Malo para brindar porque claro que sí, Gran Malo ya está disponible en Costa Rica. Pregunten en la licorería que esté por sus casas, en la pulpería, la señora de la tiendita de la esquina. ¡Ey! Ya tienen Gran Malo, la marca del buen Luisillo de licor de tequila, tamarindo picosito, para que nos podamos dar un shotcito. Ah, por cierto, ¿vieron? La tapa es un shot. A servirnos, a relajarnos. Salucita, dijera nuestros compas bribri, Betina, pura vida. Ay, qué sabrosura. Sigamos la aventura. La manera como las personas se transportan aquí tiene que ser o en motocicleta o bien en caballo. Y me llama mucho la atención cómo, pues, como todo es iniciativa propia, ¿no? Todos los caminitos que estamos viendo y tal. No es como que realmente son obras de gobierno, sino que es de los mismos locales. Y tienen sus señalizaciones, vean. Caballos aquí, ¿no? Muy claro. Entonces el caballo tiene que ir por acá, la moto por acá. Mantiene el orden muy bien de manera independiente. Estamos aprendiendo a hacer chocolate aquí. Ya el cacao lo tostamos. Cacao que por supuesto crece aquí. Ya se molió por un buen rato y ahora procederemos a demolerlo, a hacerlo trizas. Venga. ¡Ay, no! Fue mucho, disculpen aquí, disculpen. Nemen, ya dejé aquí a... Ya no hay chocolate. Ya no hay chocolate, perdónenme chicos, discúlpenme. Es dormido,
Ok, simplemente dejarla ser, pues. Es que él me dijo déjala caer, pues yo dije... Ahora lo que tenemos que hacer es separar las cáscaras del fruto como tal, del cacao. Una vez que hemos separado las cáscaras, ahora vamos a hacer una Nutella hecha en casa, ya van a ver. Hay que darle con fuerza. ¡Órale! Miren eso, como mientras le doy de vueltas, se llena ahí de Nutelita sabrosa, Nutella Bribri. Uf, qué sabroso. Y miren, miren, ahí va chorreando abajo. Uf, se ve pero macro delicioso eso. Después de tanto que nos costó, de tanto esfuerzo, ahora a tragarnos esto para engordar sabroso. Aquí el buen Johnny puso unos bananos en la leña, ya los sacó, los rebanó, le pusimos la Nutella artesanal Bribri adentro e hicimos unas auténticas chocobananas. Venga, aprovechito. Qué rico y sabe mucho más sabroso sabiendo que nos costó mucho trabajo. Y aparte es un postre como muy saludable, ¿no? Pues es todo natural, nada de azúcar añadida. Una delicia, un manjar. En cuestión de religión, los Bribri son un pueblo politeísta. Creen en muchísimas deidades, la deidad del sol, de la luna, de la lluvia. Se dictan mucho por la naturaleza, pero creen en un gran creador que recibe el nombre de Sibú. Sibú es quien nos dio todo lo que tenemos en este mundo y es quien guió a los Bribri por el camino para respetar a la naturaleza y les enseñó qué frutos se pueden comer, con qué animales se pueden convivir, qué plantas es que te pueden llegar a curar. Nos recibió en su templo un agua, que agua es el nombre que reciben los curanderos locales que fueron dictados por el mismísimo Sibú. Si tu familia no tiene un linaje de agua o aguapa, que es el plural, tú jamás podrás ser un curandero, pues esto no fue dictado por la deidad máxima. Sibú le dijo a cada clan de los Bribri: a ti te va a tocar cosechar para la comunidad, a ti te va a tocar levantar muertos, a ti te va a tocar curar, tú vas a ser un agua. Los aguapa utilizan hierbas para tratar cualquier tipo de mal. Tienen una especie de piedras mágicas, las cuales reciben el nombre de Xian, las cuales cargan en una bolsita a la cual solamente ellos pueden tener acceso. De hecho, dice una de las creencias locales que si alguien que no es el agua manipula estas piedritas llamadas Xian, más que hacerles bien, más que curarlos, podrían empeorarlos. Para que una persona pueda convertirse en agua, tiene que tener un maestro, el cual suele ser su padre o bien su abuelo. Y en adición a las hierbas suelen usar para curar también partes animales. El señor Lisandro, el agua que muy amablemente nos recibió y nos ha platicado, tiene por ejemplo cabezas de monos, de roedores e incluso el pico de un tucán, los cuales utiliza para hacer, por así decirlo, escaneos de los pacientes. Por medio de la vida, por medio de la naturaleza, te dicta qué es lo que tienes mal y cómo es que la misma naturaleza te puede llegar a curar. Pues bueno, ahí lo tienen, un poco de la fascinante cultura de los Bribri. Me ha encantado poder convivir con gente tan pero tan linda, aprender tanto de esta cultura que me parece fascinante. Agradezco muchísimo a los locales por haberme abierto las puertas a sus hogares. En su idioma se los digo, de corazón, hueste. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Intentaré despedirme en el idioma local, con el sonido nasal y todo. Señí Suen.